La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mis amados, preciosos hermanos y amigos, bienvenidos a casa del estudio bíblico, es decir, desde los estudios de la Iglesia Roca de Luz Eterna. Nos complace ir a sus respectivos hogares y gracias por recibirnos. Al mismo tiempo, apreciamos a todos los que están en sus diferentes trabajos que les permiten oír la palabra de Dios, y aquellos que están en convalecientes, en hospitales, los que están en las cárceles. Les felicitamos por atender el consejo de Dios. En el programa anterior les estuve hablando sobre que aquel líder llamado Adán y Eva le vendieron ciertamente la autoridad, le entregaron la autoridad del mundo entero al diablo, a Satanás. Y a partir de ahí comenzó el hombre a sentirse totalmente con un corazón desagradable. Comenzó a huir de Dios, se espantaba de Dios, cuando Dios no es un Dios de espanto. El pecado lo hace sentir al hombre espantado. Ahora el hombre huye de Dios sin que nadie lo persiga. Por lo tanto, el pecado produce esa situación en el alma, en el espíritu del hombre. Cuando este líder cayó, ciertamente comenzó a desbaratarse toda aquella creación de gente. Todos los que venían naciendo traían el ADN de Satanás. Por lo tanto, comenzaron con sus lujurias a pecar y a pecar. Se daban en casamiento, se divorciaban y volvían a darse en casamiento, a corromperse totalmente en sus corazones. De tal manera que todo designio de toda carne era pecar y pecar. Vimos a la luz de las Santas Escrituras que Dios escogió a un hombre llamado Noé, un hombre que decidió caminar con Dios. Era perfecto en todos sus días, un hombre santo, un hombre derecho ante los ojos de Dios. Lo levantó en un tiempo crucial, en un tiempo terrible y espantoso, cuando el pecado estaba tan espeso. Pero Dios levantó a este hombre para que predicara la palabra. En el libro del apóstol Pedro dice que fue pregonero de justicia, que quiere decir un predicador de la palabra de Dios a aquella generación torcida. Pero aquella generación no quiso nada con Dios. En vista de la dureza del pueblo, de los millones de habitantes de aquel entonces, Dios determinó juicio contra aquella generación. Un juicio que se llamó el diluvio. Pero los antidiluvianos escuchaban a Noé predicar de ese diluvio. Lo que la gente decía: ese hombre está loco. Nunca jamás ha llovido. Vemos que hay un sereno que se manifiesta. El vapor que sale de la tierra es el que hace regar la faz de la tierra. Pero este dice que va a llover desde los cielos, que las nubes van a jalar el agua. No quisieron creer de que venía un juicio. Les habló de arrepentimiento y no quisieron. Al ver Dios que no había una decisión del corazón del hombre de arrepentirse, porque había puro deseo de matar, de hacer toda clase de pecado, pero nunca había deseo de arrepentimiento.
Y Dios le da una orden a Noé diciéndole, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, la calefactarás con brea por dentro y por fuera. Así fue la orden de Dios, a preparar un barco donde Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras alcanzasen la bendición sobre bendición de ser salvos de ese juicio terrible que Dios enviaría sobre la faz de la tierra, sobre todo hombre y mujer y sobre todo animal y sobre toda bestia y sobre todas las aves del cielo. Dios había decretado juicio. Dios se había arrepentido de haber creado al hombre y a los animales, porque todo se había corrupto delante de los ojos de Dios. Y Dios le dijo a Noé, de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, le dijo Dios a Noé. Ciertamente, cuando Dios ve que envía predicadores a sus siervos, a los líderes que Él ha levantado para que lleven el mensaje de esperanza, el mensaje de transformación y de vida, si la gente no quiere nada con Dios, entonces Dios decreta juicio. Sodoma y Gomorra, Dios mandó a Lot como último recurso para ese pueblo. Pero Sodoma y Gomorra no quisieron nada con Dios. Y como último recurso más fuerte, mandó Dios 2 ángeles. ¿Qué quisieron hacer con estos 2 pregoneros de justicia del cielo? Quisieron violentarlos sexualmente, de tal manera que pelearon contra Lot diciendo, danos a esos 2 hombres que han venido a tu casa. Queremos conocerlos. La palabra conocer bíblicamente significa tener intimidad sexualmente. Entonces, aquella generación llamados de Sodoma y de Gomorra, esos habitantes eran homosexuales. El lesbianismo era tan fuerte, por lo tanto, querían el 100% tener sexo, aún con los hombres, no con las mujeres, porque Lot les ofreció sus propias hijas doncellas y dijeron, no queremos nada con esas mujeres, queremos a esos 2 hombres. Y si tú no nos permites que esos hombres salgan, te vamos a hacer más daño a ti que a ellos 2. Y entonces Dios decretó en aquel amanecer hacer llover fuego y azufre, de tal manera que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. 87 millas de fuego y como unas 25 millas de ancho de fuego. Eso era todo el territorio donde estaban esas ciudades. Todas perecieron, de tal manera que todavía se encuentran después de unos 2500, casi los 3000 prácticamente, los 3000 años. Todavía se encuentra el olor a azufre en toda aquella región, porque llovió azufre y sal sobre aquel lugar, porque la tierra se había corrompido, no quisieron nada con Dios. Así en el tiempo del diluvio, Dios levantó a Noé para llevarles la palabra de vida, de victoria, de perdón, de salvación, de restauración. Pero la gente decidió pecar y pecar y pecar. Y Dios le habló entonces a Noé: traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Esto lo voy a hacer totalmente, hacer desaparecer toda carne que tenga espíritu de vida.
para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. No quedará nada vivo, excepto Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras y la esposa de Noé. Son los únicos que dejó vivo, y de los animales dejó ciertamente parejas puras, y los que eran animales impuros dejó ciertas parejas. Por lo tanto, Dios decidió traer juicio sobre todo animal, sobre toda bestia, porque se habían corrompido. Noé fue un excelente líder en su hogar, un hombre que enseñó la palabra con temor y temblor a sus hijos y a sus nueras y a su propia mujer. Por lo tanto, vemos a Noé trabajar en su casa, al cual involucró en un proyecto a largo plazo totalmente encarado por fe, advertido por Dios sobre el juicio catastrófico que vendría sobre la humanidad. Este hombre ciertamente recibió mandato para encabezar la construcción del arca, que anticipaba un futuro del cual no había precedentes, la destrucción del mundo por agua. Cuando somos capaces de creer a Dios con una fe tal que puede modificar totalmente nuestro estilo de vida, estamos demostrando que podemos presidir un proyecto de largo alcance. Por lo tanto, posteriormente Dios llamó a Abraham para que dejara también su tierra y su parentela y fuera embajador suyo en el lugar lejano que había de habitar, en un lugar lejano habitado por paganos. Dios mandó al patriarca para ser un mensajero llevando la palabra a los pueblos de aquel entonces. Tanto el pacto que hizo Dios con Abraham de entregar el territorio a su descendencia, como las promesas de bendición, requería una profunda fe de parte de Abraham, cosa que demostró tener al aceptar la circuncisión como señal permanente de separación. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12, verso 1, verso 2 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y bendeciré, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto es cuando el hombre acata el consejo de Dios. Dios trae los cambios. Dios lo levanta como un líder poderoso. Le da sabiduría, le da su palabra para que la dicte al corazón de todos los oyentes, para que estos oyentes también se arrepientan de sus pecados y busquen a Dios con toda la sinceridad. Por lo tanto, Dios le habló a este hombre y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dijo Jehová Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esas fueron las órdenes, los mandamientos de Dios para Abraham. Y le dijo Dios a continuación, en Génesis capítulo 17, verso 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe de ser circuncidado. El nacido en tu casa
y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violentado el pacto mío. Así declara Dios. Las órdenes de Dios. Es decir, que toda persona que quiera ser parte el 100% de Dios tenía que hacerse una operación específica en el órgano genital a los 8 días. Los padres tenían que llevarlo al sacerdote o hacerlo ellos personal a sus hijos. Y una vez que no se llevase a cabo, la muerte vendría para esa persona o para toda esa familia. Era totalmente decretado por Dios. Ahora el hombre que recibe a Jesús, recibe la palabra y se dispone a obedecer a Dios, ya no hay esa operación en esa parte genital. Ahora la operación la hace Dios a través de su mano poderosa en nuestro corazón. Él establece su Santo Espíritu. Él nos da las arras ciertamente de su Espíritu, es decir, la anticipación de las riquezas que Dios nos va a dar en el tiempo venidero. Todo creyente está sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Por lo tanto, cuando el hombre es sellado, esa persona pertenece directamente al Todopoderoso. Pero el que no obedece la palabra de Dios y no busca de Dios a que Dios entre a su corazón, esa persona no será sellado. Y por no tener el sello está bajo condenación, está bajo muerte. Por lo tanto es necesario recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él habite y sea el Señor, el Salvador, el pastor de nuestras vidas, para que Él sea el 100% nuestro abrigo y nuestra sombra, nuestra mano derecha, para que Él sea el castillo fuerte, para que Él nos cubra con el poder de sus plumas. Es necesario entonces ser sellados por el Espíritu de Dios. Ahora Dios levantó a este líder en el Antiguo Testamento. Dios lo llamó su amigo. Qué importante es cuando el hombre se somete a Dios. Cuando el hombre determina obedecer al Santo de los Santos. Dios lo llama su amigo. En el capítulo 15 del libro de Juan, Jesús dijo a sus discípulos: si vosotros hacéis lo que yo os mando, seréis verdaderamente mis discípulos. Está hablando con líderes que los iba a enviar a todas partes del mundo de aquel entonces, para que llevasen el mensaje de salvación a todas las naciones, a todos los pueblos, tribus y lenguas de aquel entonces. Lo mismo Dios levanta hombres en la actualidad para que lleven el mensaje de Dios, el mensaje de vida, el mensaje de esperanza. Ahora bien, este patriarca había entrado en una relación tan estrecha con Dios que fue llamado amigo de Dios. Qué maravilloso es ser amigo de Dios. A través de las Santas Escrituras encontramos que se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué interesante es ser llamado hijo de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, se nos dice claramente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero le creyó a Dios y fue guiado al lugar que Dios le había dicho que llegara. Salió entonces sin saber a dónde iba. Pero según el verso 9 del capítulo 11 de Hebreos, nos dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, también recibió fuerza para concebir. Cuando esta mujer tenía 90 años, Dios le dio fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así es que se logra por la fe el triunfo, el perdón de todo pecado, la transformación a través del poder de Dios. Esto se obtiene por la fe que es en Cristo Jesús. Y por lo tanto, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, hablando de Abraham, casi muerto, porque tenía 75 años cuando Dios llamó a Abraham. Ya después de los 75 años, ya el hombre está más cerca de la tumba, está más cerca para que lo entierren. Por lo tanto, Dios lo llamó siendo viejo. Le dio vida abundante a este hombre. Cuando tenía 100 años, ciertamente aquel hombre está ahora chineando una criatura preciosa que se llama Isaac. Su esposa tenía 90 años. Es que Dios es poderoso para hacer las cosas, pero este par de ancianos le creyó a Dios y Dios los bendijo con una nación grande, con personas que también han llegado a ser sacerdotes, reyes, han sido personas preparados con ejércitos fuertes, potentes, mientras se han mantenido en obediencia a Dios. Por lo tanto, vemos a la luz de la santa palabra que por lo cual Abraham de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así Dios multiplicó la descendencia de este hombre obediente llamado Abraham, llamada su esposa Sara. Amigo, Dios cumple su palabra con aquellos que le creen, con aquellos que en verdad se afirman en Dios. Como todo hombre tuvo sus momentos difíciles, desanimado se fue a Egipto, según vemos en Génesis capítulo 12, verso 10, de donde lo mismo que su hijo Isaac fue restaurado por Dios. Y dice la Biblia claramente, en Génesis capítulo 12, verso 10, y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en la tierra. Ciertamente había hambruna y fueron a Egipto, lugar que estaba prohibido para ir. Pero Dios cuidó de ellos. Y podemos contemplar cómo actúa Dios con los hombres fieles. Termino con esto. Dios observa la conducta de todos los hombres que se afirman. Dios busca en segundo lugar a los hombres fieles que le respeten como testigos fieles. Dios busca ese tipo de gente. Tercero, Dios los llama y pacta con ellos sus promesas. Y cuarto, Dios responsabiliza a las gentes por el trato con sus representantes. Y quinto, Dios les prueba su fidelidad. Así, Dios escoge los hombres que va a usar como líderes, como pregoneros de justicia, como hombres de bien, como personas que tienen el mensaje dado por Dios, mensaje de vida, de esperanza y de consuelo para todo pecador que se arrepiente. Amado televidente, yo le deseo la preciosa gracia de Dios a todos ustedes. Quiero orar por aquellos que, habiendo Dios llamado a sus personas y no han querido obedecer el llamado de Dios a un liderazgo específico, usted debe de pedirle perdón a Dios.
porque su actitud de darle la espalda a Dios está arrastrando a otros más a la perdición. Mejor venga a Dios y dígale: voy a amarte y a obedecerte, voy a servirte, voy a hacer lo que tú me mandas. A partir de ahí Dios te levantará, te dará una unción fuerte para que pregones la palabra, te dará sabiduría celestial para que enseñes. Padre glorioso, te alabo, te bendigo. Gracias por grandes multitudes de personas en distintas partes del mundo que nos sintonizan. Te damos la gloria a ti, oh Dios. Ahora aquellos que tú llamaste y que han sido tocados por tu palabra, perdona, Señor, por haber sido rebeldes, pero que ahora vienen a ti en alto arrepentimiento. Te ruego que los perdones y que los levantes. Le des tu palabra preciosa, la habilidad para predicar, para enseñar, la habilidad para ministrar a la gente, oh Dios. Te doy gracias por tu misericordia. Aquellos que se humillan delante de Dios, también delante de ti, Padre eterno, confesando también sus pecados para entregarse por vez primera delante de tus ojos. Abrázalos con tu gran misericordia. Perdónalos y límpialos, conságralos para ti, oh Dios, para que te sirvan todos los días de sus vidas. Al mismo tiempo, Dios, hago intensivo mi oración, mi clamor por los que están enfermos. Dios, extiende tu mano poderosa para sanar a los sordos, a los cojos, a los mudos, a los ciegos, a los paralíticos, a los que tienen, oh Dios, enfermedades en sus distintos miembros internos. Sana los pulmones, los riñones, sana, oh Dios, el vaso, el hígado, el páncreas, los intestinos, el vientre, los ovarios, sana el colon, oh Dios, quita toda enfermedad también, oh Dios mío, por las vías urinarias, oh Dios santo, que están inflamadas. Sana, Jesús, las vías urinarias, desinflama, quita toda infección y dolor, y te damos gracias por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amado televidente, ha sido un placer haber estado con ustedes. Aquellos que quieran tener contacto con nosotros por la vía telefónica, llámeme al celular área 323-202-0229. Una vez más, área 323-202-0229. Será grato recibir su llamada. Llámeme porque se quiere entregar a Jesús, o me llama para oración por usted o por alguien más. Voy a recibir con agrado su llamada para interceder. No me llame en privado, porque en privado no contesto a nadie. Queremos atender a aquellas personas que lo hacen con sinceridad y que no se andan escondiendo. Por lo tanto, llame con esa confianza de que voy a atenderle. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde todos los días de su vida. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.